Las historias que voy a compartir contigo el día de hoy fueron enviadas por suscriptores de este canal, esperando sean todas de tu agrado. El Gran Guajolote es una historia enviada de manera anónima desde Celaya, Guanajuato, México. Cerca de la comunidad de donde soy originario, San Luis Rey en Celaya, Guanajuato, había un señor que le decían Don Basia. Este todo el tiempo vivió en una casa que se encontraba bastante retirada del rancho y alejada de las demás casas. Por esto y más cosas, la mayoría de la gente que lo conocía se refería a él como que era un nahual. También se decía que su hermana era una bruja. Don Basia siempre se dijo se convertía en un gran guajolote, el cual salía por las noches. En una ocasión, un grupo de muchachos de otro poblado vecino decidió ir a cazar conejos y palomas al monte, cerca de donde se encontraba la casa de Don Basia. Llegaron desde muy temprano a aquellos montes. Al pasar algunas horas y ver que ya casi les oscurecía, optaron por emprender el camino de regreso a sus casas, pero no sin antes rodear la casa de Don Basia, pues era bien sabido que a ese señor no le gustaba ver gente extraña cerca de sus tierras. En el trayecto de pronto vieron a lo lejos a un enorme guajolote. Era bastante extraño su color a lo que estaban acostumbrados a ver. Con gran curiosidad lo siguieron y comenzaron a tirarle con la escopeta que llevaban, pero todos los tiros los fallaban, o eso fue lo que pensaron en aquel momento. Continuaron la persecución por bastante tiempo entre los zorgales, hasta que lo vieron meterse entre unos arbustos e higuerillas muy tupidas. Estos entusiasmados creyeron que sería su fin, y que lo atraparían. Se aproximaron poco a poco al lugar, pero cuando ya estaban muy cerca, ¿cuál sería su gran sorpresa? De entre los arbustos al único que verían salir era Don Basia. Este muy agitado y cansado suplicaba que no lo mataran, que no fueran malos por piedad con él, que él nada malo les había hecho, refiriéndose así al gran guajolote. Pero aquellos muchachos, por el contrario, salieron corriendo despavoridos ante tal situación, comprobando así que Don Basia realmente era un gran nahual. Las siguientes historias fueron enviadas por el joven Luis desde el Bajío guanajuatense. Hoy quiero contarles algunas de las experiencias que han ocurrido en mi familia al paso del tiempo. Comenzaré con esta que le ocurrió a un tío que ya es grande. Nos platicaba que cuando llegaba la noche y ya todos estaban dormidos, incluido él también, o que cuando simplemente se encontraba solo en casa, dice que se le aparecía la muerte, amenazándolo con llevarse su alma, a lo que él le contestaba que el único que puede hacer eso es Dios una vez que llegara su hora, señalándole una imagen que está en la pared. Una vez dicho esto, la muerte ve la imagen y le dice que sí lo conoce, pero que no es como está representado en esa imagen. En una ocasión soñó que estaba en una funeraria, e igualmente se encontraba la muerte en aquel lugar. Esta, señalándole un ataúd, le decía que se iba a ver a él mismo dentro de este. Sin embargo, se fue a fijar y vio que en su lugar era un vecino que vivía enfrente de la casa de mis tías maternas, que por cierto era de la tercera edad ya, el cual se encontraba bastante enfermo. A las pocas semanas de esto, falleció por las complicaciones de la enfermedad. Cuando mi tío nos contaba todo esto, ni mis tías ni mi mamá le creían, pues sabían que mi tío siempre andaba borracho. En otra ocasión que se le volvió a aparecer la muerte, mi tío le dice a esta que se le manifestara a alguno de sus familiares para que así le creyeran. Una vez dicho esto, a la noche siguiente se le apareció a otro tío. Este, cuando la vio espantado, salió corriendo a la calle, regresando a la panadería de la familia. Una vez estando ahí les contó a mis tías, pero tampoco a él le creyeron. A causa de todo esto, aunque sea difícil de creer, sufrió de diarrea durante toda una semana mi tío. La siguiente historia ocurrió hace apenas algunas semanas atrás. Como es costumbre, mi mamá llegó de la panadería aproximadamente a las 5 de la mañana a dormir. Tuvo un sueño muy raro. Este consistía en que muchas personas que jamás había visto
Pasaban caminando por toda la casa sin ningún rumbo. Entonces mi mamá se levanta de la cama y pasó por mi cuarto escuchando que me estaba quejando de un dolor de estómago, que yo decía que por qué no me daban una pastilla. Ella me respondía que por qué no lo dije antes. Ella me llevaba al baño y me daba la pastilla. Hecho esto, fue al cuarto de mi hermano mayor, a despertarlo para que se escondiera en el baño también, ya que afuera estaba repleto de personas desconocidas. En ese momento se dio cuenta que había dejado solo a mi hermano menor, pero no quiso ir a despertarlo por el miedo de que esas personas nos vieran también a nosotros. Entonces fue que vio pasar sin rumbo fijo a una persona exactamente igual a mí, vestido con ropa para ir a trabajar. Esto se le hizo bastante extraño, ya que se supone que en ese momento estaba a un lado de ella vestido con ropa de dormir. Ahora entra un señor que tampoco había visto jamás y otra persona parecida a mi papá al baño. Cabe aclarar que la persona que se hacía pasar por mi papá no lo era, ya que en el sueño juraba que éste ya se había ido a trabajar y a la hora que lo había visto éste no debía estar en la casa. En fin, estos empezaron a sujetarla con intenciones de causarle daño. Nosotros no hacíamos nada para evitarlo. En ese preciso momento se escuchó una voz a lo lejos. Era mi papá que le estaba despertando, ya que él despertó porque ya se iba a trabajar, pero vio que mi mamá estaba manoteando a la nada. Ahí fue cuando acabó todo eso. Por último, mi hermano menor, que tiene apenas 8 años, nos contó que una vez se levantó al baño en la madrugada y vio una sombra que asemejaba tener un sombrero y que ésta cargaba un costal. Entonces comenzó a seguirlo hasta las escaleras que conducen a la azotea. Ahí se desvaneció y solo escuchó que nuestros perros comenzaron a ladrar fuertemente. Dice que hasta las ganas de ir al baño se le quitaron y se regresó a su cuarto mejor, lo más rápido que pudo. La siguiente historia fue enviada por Joana Rodríguez desde Nogales, Sonora. Mi vecino Elvin. Esta historia me fue contada por mi vecina. Yo vivo en la ciudad de Nogales, Sonora. Como todos saben, es un lugar de la frontera norte, donde es muy común que la gente trabaje en las maquiladoras con diferentes tipos de horarios. Mi vecina Cristina era una de tantas de esas personas que se dedicaban a la maquila. Cuenta que ella y otro vecino de nombre Elvin se acompañaban de regreso a sus casas, pues entraban a las 5 de la tarde y salían a las 2 de la mañana. Por desgracia, el vecino Elvin murió a los pocos meses a consecuencia de una enfermedad. Cuenta mi vecina que cada madrugada que llegaban, él la acompañaba hasta unas cuantas casas antes de la suya, pues la casa de su acompañante quedaba antes. Su perro, al escucharlo llegar, siempre salía muy contento a recibirlo. Pero lo extraño aquí es que después de su muerte, cuenta mi vecina que su perro seguía saliendo a la misma hora con la misma emoción como si éste llegara también a la casa. Esto le daba muchísimo miedo a mi vecina, pues ella llegaba sola. Otra cosa muy extraña que también veía es que también miraba cómo la mecedora de su compañero donde solía sentarse se mecía cada que llegaba a las 2:30 de la madrugada a su casa. La siguiente historia fue enviada por la joven Elizabeth Fonseca, originaria del estado de Guanajuato, México. Esta historia aconteció hace aproximadamente un año atrás, en la casa de la familia de mi pareja. Ellos nunca me habían visto bien, siempre se metían en nuestras vidas y claramente ese día no fue la excepción. Así que comenzaron el ataque con sus malos comentarios hacia mi persona. Pero esta vez decidí defenderme, y se armó el pleito a palabras bastante fuertes, pero no pasó a más aquel asunto. Como la semana de tal situación sería un día normal para mí. Ya eran las 2 de la mañana, recuerdo, cuando de pronto me desperté al escuchar una risa de hombre, la más siniestra y macabra que jamás hubiera escuchado. En ese momento quedé aterrada. Desde esa madrugada comencé a sentir como algo o alguien apretaba mi garganta. Al principio creí era solo puro estrés, pero al paso de los días me di cuenta que no era así. Las noches se me hacían eternas, pues el insomnio ahora me atacaba, y cada vez sentía cómo me apretaban más y más fuerte la garganta, al grado de sentir que me ahorcaban. La única manera que podía dejar de sentir aquello
Era rezando los salmos más fuertes de la Biblia y poniéndome agua bendita. Eso que traía me estuvo torturando como por 2 meses. Si mi pareja se me acercaba en aquel momento, también podía sentir la sensación de aquel ahorcamiento. Por aquellos días no sé si se debía a lo mismo, pero mi estado de ánimo estaba cada vez más en decadencia, muy triste y deprimida. Y ni qué decir de la ansiedad que me torturaba. Cada que quería rezar, las palabras las cambiaba por otras. Así continuó mi martirio. Solo podía dormir con pastillas. La sensación de ahorcamiento disminuyó solo poniendo agua bendita en mi cuarto. Así pasaron los meses. Hace 3 años tuve a mi segundo hijo. Un día que entré al cuarto donde dormíamos, comencé a limpiar al bebé mientras éste dormía. Mi primer hijo estaba jugando. Entonces pude escuchar como si en el closet estuviera alguien y se quisiera salir. Yo pensé que quizás sería mi hijo mayor, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que al abrir la puerta del closet, no había nada en su interior. También por esos días recuerdo que íbamos a salir una tarde. Ya el niño se encontraba en la camioneta. En la casa solo nos encontrábamos el bebé y yo. Me disponía a prepararle un biberón. De repente escuché voces de niños jugando, al mismo tiempo que sentí como una brisa pasaba por mis piernas, como cuando alguien pasa corriendo frente a ti. En otra ocasión estaba lavando los platos, cuando mi hijo el mayor estaba haciendo travesuras. Como toda madre le dije llamándole la atención que dejara ahí, pero este no entendía. De pronto escuché la voz de una niña como de algunos 4 años, que de igual manera le decía que dejara ahí, que no tocara nada. A veces he sentido como si chocara con algo o con alguien dentro de la casa, dándome la impresión como si fuera un niño o una niña pequeña. También he visto en las últimas fechas cómo una nube blanca pasa de una habitación a otra. Espero que estas vivencias que les acabo de contar hayan sido de su agrado. Gracias. La siguiente historia que te voy a contar fue enviada por la señora Concepción Ramírez. Amiga imaginaria. Mi niña Diana tenía 3 años apenas, cuando comenzó a hablar con una niña. Yo pensaba que solo era una amiguita imaginaria. Mi casa es de 2 plantas. Ella siempre se subía a la terraza a platicar con ella. Así pasó durante un mes, pero después de ese mes, yo, su mamá, caí en una depresión muy fuerte. Le dije entonces a su hermana Claudia que se la llevara unos días a su casa, pero como a los 3 días de tenerla fueron a misa. Ese mismo día la traerían a mi casa saliendo de la iglesia. Al salir dice mi hija que recuerda que le dijo a su esposo que pasaran a comprar pan. Entonces mi yerno se baja de su carro. En ese momento dice mi hija que su hermanita Diana comenzó a decirle muchas groserías muy feas. Mi hija mayor me habla por teléfono muy asustada diciéndome lo que pasaba. Le dije que ella nunca decía groserías, pues en casa no las decimos. Dijo entonces que al voltear a verla, esta le decía: «Eres una perra». Pero después su semblante cambiaba y le decía: «Te quiero mucho, hermanita». Pero segundos después otra vez volvía con las groserías. Le decía: «Fer es mío, perra». Fer es el esposo de mi hija mayor. Ella le preguntaba a su hermanita que quién le decía que dijera tales cosas, contestándole mi niña: «Yo no te quiero decir eso, hermana, pero la niña me dice que así te diga». Cuando llegaron a mi casa hablé con mi niña, diciéndole que cuando volviera a ver a esa niña, la corriera, que le dijera que no era bienvenida en esta casa. Al día siguiente ella de nuevo se sube a la terraza a platicar con ella. Ese día solo estábamos ella y yo en casa. Oí entonces hablar a mi niña. Quise subir entonces a ver con quién hablaba. Iba apenas en el 3er escalón, cuando escucho cómo mi niña pega un grito y comenzó a llorar. Le pregunté que qué le pasaba. Dijo que la niña le había pegado. Le vi su manita y realmente ahí tenía un rasguño. Insulté entonces a aquella niña, o a lo que allí estuviera. Le dije que se largara de mi casa, que ahí no era bienvenida. Días después fui a ver a un padre y le expliqué lo que ocurría. Dijo que siempre tenemos la costumbre de pensar que solo son amiguitos imaginarios, sin saber que en realidad son entes malignos, y que si a mi niña la seguían molestando, teníamos que hacerle un exorcismo y a la casa por igual.
Pero gracias a Dios desde aquel día que la corrí ya no la volvió a molestar más. Espero sea de su agrado mi historia. Recuerden que cuando sus niños digan que tienen algún amiguito imaginario, deben poner más atención a esto. Podría tratarse de un ente maligno que los quisiera poseer. El gato que lloraba. Hace un tiempo vivía con un amigo. Recuerdo que una noche dormíamos, cada quien en un sillón de la sala. A eso de las 3:30 de la madrugada, mi amigo me intenta despertar al estar muy asustado. Solo recuerdo que decía que un gato lloraba en el techo de la casa, pero que lo hacía como si fuera un bebé. Me volví a dormir. Él decidió taparse de pies a cabeza y hacer como que no escuchaba nada. Pasó un buen rato y los chillidos no cesaban. Serían ya las 5:50 de la mañana, hora en que me levanto para irme a trabajar. Él todavía estaba despierto. Me pregunta entonces: «Oye, ¿escuchaste el gato que lloraba como un bebé?». Le contesté que no, pero de pronto se comenzó a escuchar. Realmente lloraba como un bebé. Se me enchinó hasta la piel. Se escucharon unas 5 o 6 veces más y paró aquel llanto. En aquel momento vimos que en la calle, a unas 2 casas de la nuestra, estaba parada una patrulla con las torretas encendidas. Creímos entonces que solo se había tratado de una riña familiar, pero ya por la tarde nos enteramos que el vecino de aquella casa se había quitado la vida colgándose de la regadera, algo que nos dejó muy desconcertados. Días antes a esto, afuera de nuestra casa se escuchaba como si alguien se parara en la puerta y se limpiara los zapatos, frotándolos en el suelo. Nos asomábamos y no veíamos a nadie. Otra cosa extraña que pasa casi a diario en la casa es que llega una lechuza y comienza a dar su peculiar silbido, pero jamás la hemos logrado ver. La siguiente historia que te voy a contar fue enviada por la señora Sandra Torres, quien es originaria de Colombia. La mujer sin reflejo. Hace muchos años mi madre rentó una casa muy grande, pues toda la familia viviría ahí. Yo aún estaba soltera, tenía 25 años apenas. Tenía 4 cuartos aquella casa, la cocina quedaba al fondo. Mi padre en ese entonces tenía un negocio de fritangas, además de que también vendía chance, que es algo así como boletos de lotería. Todas las tardes tenía la costumbre de bañarme para salir de paseo como todas las chicas de mi edad. Un día, como era de costumbre, así lo hice y me preparé para salir, pero no sin antes maquillarme. Mi madre se encontraba fuera de la casa con su cajón de chance. Justo en ese momento ella me llamó, para que fuera con mi hermano Omar y le preguntara por cuánto le hacía el chance, ya que en ese entonces a mi hermano Omar le gustaba mucho jugar a la lotería. Yo me dispuse a ir en busca de mi hermano hasta su cuarto para avisarle que fuera con mi madre. Al continuar mi camino de regreso a mi cuarto, pude notar una sensación algo extraña en mi ser, pero no puse atención. Pero cuando me disponía a entrar al cuarto pude observar algo que hasta el día de hoy no encuentro la respuesta. En todo el frente de la puerta de mi cuarto se encontraba un peinador, donde yo todas las tardes me sentaba a maquillarme. El peinador tenía una butaquita y un gran espejo. Cuando yo llego a la puerta de mi cuarto, veo a una mujer sentada en la butaquita como si ésta se estuviera mirando al espejo. Se encontraba de espaldas hacia la puerta. Como ella se encontraba aquella vez vestida, jamás se me va a olvidar. Tenía puesta una blusa blanca de manguita corta algo bombacha, una falda negra y su cabello era tan negro como azabache, algo ondulado, brillaba tanto como el de una muñeca. Este le llegaba a la altura del cuello. Al verla sentada frente al espejo me quedé como petrificada por unos segundos, como si mis pies estuvieran pegados en cemento. Pero después de que pude reaccionar, salí corriendo queriendo gritar a mi madre, pero mi lengua estaba pegada, no podía articular palabra. Hasta después de algunos segundos pude contar a mi madre lo que acababa de ver. En aquel momento mi hermano menor también se encontraba con ella, y él comenzó a relatarle que él todas las noches podía ver sombras que pasaban de un cuarto a otro, como recorriendo toda la casa. Ya no pudimos seguir viviendo en aquel lugar. Nos fuimos de inmediato de aquella casa. Aparte que desde que llegamos a vivir en ella, las cosas iban de mal en peor. Nos peleábamos seguido con la familia. Económicamente estábamos muy mal. Después de que salimos de aquella casa, todo mejoró para bien de todos, gracias a Dios. Espero que esta pequeña historia les haya gustado.
Les envío un gran saludo a todos los oyentes desde Francia. Gracias por haber escuchado estas historias enviadas por suscriptores del canal. Espero hayan sido todas de tu agrado. Si fue así, te invito a suscribirte al canal y así podrás seguir disfrutando y escuchando más historias de terror como estas. Historias de terror 100% reales. Amigos, en el siguiente video sin falta enviaré todos los saludos que aún están pendientes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.